Existe un tipo de decisión que no encaja en ninguna categoría moral simple. No es correcta. No es incorrecta. Es humana, y por eso es complicada de una manera que incomoda. La historia que estás a punto de acompañar comienza exactamente en ese lugar incómodo. Con una mujer que nunca había sido tocada por ningún hombre. No por una elección romántica, no por un principio religioso, sino porque su vida había sido tan contenida, tan silenciosa, tan enfocada en sobrevivir que simplemente nunca hubo espacio para nada más que eso. Y entonces apareció una propuesta. Una propuesta que, en el papel, era simple. Dar a luz un hijo para un hombre que lo tenía todo, excepto a alguien que continuara su nombre. Recibir lo suficiente para cambiar el destino de toda su familia. Y luego irse. Así de simple. Solo que nadie le advirtió que algunas decisiones no solo cambian el rumbo de la vida. Cambian quien te conviertes en el camino. Y que cuando dos personas viven juntas de verdad, con los silencios, los gestos, las conversaciones que ocurren cuando nadie está actuando. El contrato mejor redactado del mundo no tiene ningún poder sobre lo que comienza a crecer. Vas a acompañar una historia sobre necesidad y elección. Sobre lo que sucede cuando alguien que nunca tuvo espacio para desear finalmente encuentra un lugar donde es visto. Y sobre lo que ocurre con un hombre que pasó toda su vida controlándolo todo cuando se enfrenta a lo único que no puede controlar. Esta historia te hará pensar. Te incomodará en algunos momentos. Y quizás, solo quizás, te hará mirar algunas de tus propias decisiones de una manera diferente. Porque, en el fondo, no es una historia sobre un acuerdo. Es una historia sobre lo que hacemos cuando la vida aprieta y sobre quienes nos convertimos después. Hay personas que atraviesan toda la vida sin hacer mucho ruido. No porque sean demasiado tímidas, ni porque les falte inteligencia o voluntad, sino porque, en algún momento allá atrás, aprendieron que ocupar demasiado espacio sale caro. Lara era así. 20 años, una rutina que cabía en pocas horas y una forma de existir que recordaba más a una sombra que a una presencia. Se despertaba temprano, cuidaba de lo que tenía que ser cuidado, se dormía tarde y repetía. No había drama en eso. Había, sin embargo, una especie de cansancio que ella misma tenía dificultad para nombrar, ese tipo de agotamiento que no viene del trabajo, sino de estarse conteniendo todo el tiempo. La casa donde creció tenía una regla no escrita, de esas que nunca se dicen en voz alta, pero que todo el mundo aprende rápido. Hablar demasiado traía problemas. Querer demasiado traía frustración. Entonces ella fue ajustándose, fue recortando los bordes de sí misma, fue volviéndose más pequeña de lo que era, no por debilidad, sino por supervivencia. Su madre siempre trabajó mucho. El dinero siempre fue escaso. Y en una casa así, aprender a no pedir es casi una forma de amor. Lara llevaba eso consigo como si fuera parte de su propio cuerpo, esa habilidad silenciosa de hacerse suficiente para los demás mientras se volvía invisible para sí misma. Había días en que miraba la vida y sentía una especie de distancia extraña. Como si estuviera observando todo desde detrás de un vidrio. Sus amigas salían con alguien, planificaban, soñaban en voz alta. Ella escuchaba. Sonreía en los momentos adecuados. Pero por dentro había una pregunta que nunca dejaba tomar forma del todo, ¿y qué es lo que yo quiero? No era que la pregunta asustara. Era que genuinamente no sabía responder. Había pasado tanto tiempo aprendiendo a no querer, que el deseo en sí se había oxidado, presente, pero sin dirección. El trabajo era simple. Nada que exigiera mucho más allá de la competencia básica, nada que pagara mucho más allá de lo necesario. Se las arreglaba. Siempre se las arregló. Pero había una cuenta que no cerraba, la de su madre, que se iba enfermando poco a poco, con un problema de salud que no era lo suficientemente grave como para ser urgente, pero sí lo bastante caro como para ser constante.
Medicación todos los meses. Consultas de vez en cuando. Ese tipo de deuda que no desaparece de una vez, sino que va desgastando, va pesando, va cambiando el sabor de las cosas. Y Lara sentía ese peso como si fuera suyo, porque, en la práctica, lo era. Nunca había tenido una relación de verdad. No era algo que la perturbara de forma evidente, pero era una ausencia que a veces aparecía en momentos extraños. Cuando veía a una pareja en la calle. Cuando una compañera llegaba emocionada hablando de alguien. No era envidia, era más bien una conciencia silenciosa de que esa parte de la vida había quedado atrás sin que ella tuviera tiempo de vivirla. Trabajo, cuentas, casa, madre. Ese era el ciclo. Y dentro de ese ciclo, quedaba poco espacio para ella misma. Era como si hubiera crecido en una maceta pequeña, no porque no pudiera crecer, sino porque nunca tuvo espacio para intentarlo. Los sueños, cuando aparecían, eran modestos. No por falta de imaginación, sino por un realismo aprendido demasiado temprano. No soñaba con viajes, ni con un departamento propio en el centro, ni con una vida completamente diferente. Soñaba con estabilidad. Con pagar las cuentas sin contar los días. Con dormir sin pensar en el mes siguiente. Era todo. Y parecía, la mayor parte del tiempo, lo suficientemente lejano como para seguir siendo solo un sueño. Esa era la vida de Lara antes de que todo cambiara, no una vida mala, sino una vida pequeña. Y no por elección. Una tarde, mientras salía del trabajo, sonó su teléfono. Un número desconocido. Dudó, pero atendió. La voz del otro lado era profesional, directa, alguien que llamaba en nombre de otra persona, con una propuesta que necesitaba ser discutida en persona. Estuvo a punto de cortar. Ese tipo de cosas siempre sonaba a estafa, siempre sonaba a trampa. Pero había algo en el tono de la llamada que era distinto. Nada prometido. Nada exagerado. Solo una invitación a escuchar. Y, por un motivo que ella misma no sabría explicar bien, aceptó. Al día siguiente, estaba sentada en una sala que costaba más por metro cuadrado de lo que ella ganaba en 3 meses. Todo allí hablaba de poder, los muebles, la iluminación, el silencio administrado que solo existe en lugares donde el dinero se trata como algo serio. Se sentó en la silla indicada, acomodó las manos en el regazo y esperó. No estaba nerviosa. Solo estaba presente, de esa manera contenida que era la única forma que conocía de existir en lugares donde no pertenecía. Y entonces empezaron a explicarle lo que querían de ella. La propuesta era clara. Quirúrgica, casi. No había eufemismos, no había rodeos. Un hombre, exitoso, sin herederos, sin perspectivas de tenerlos por los caminos convencionales, necesitaba a alguien dispuesto a gestar un hijo. Un acuerdo formal. Condiciones definidas. Un pago suficiente para cambiar por completo la vida de ella y de su familia. ¿Y después? Después seguiría su camino. Simple. Lara escuchó todo sin interrumpir. Miró sus manos por un instante. Respiró hondo. Y no dijo nada todavía, pero, por dentro, algo que llevaba mucho tiempo sin nombre empezó a moverse de una manera que no sabía si era miedo o esperanza. Salió de allí sin dar una respuesta. Pidió tiempo. La mujer que presentó la propuesta dijo que estaba bien, que había plazo, pero que no había presión. Lara agradeció con su educación de siempre y se fue caminando más despacio de lo normal. El sol estaba bajo, la calle llena, y ella completamente metida en su propia cabeza. Lo que había ocurrido en esa sala no era algo que se procesara rápido. Era demasiado grande. Demasiado extraño. Y al mismo tiempo, demasiado real como para ignorarlo. En los días siguientes, no habló con nadie. Cargó con eso sola, como hacía con todo lo que era difícil.
Pensó en su madre. Pensó en las cuentas. Pensó en sí misma, en un futuro que nunca había logrado ver con claridad. Y pensó en lo que la propuesta pedía, su cuerpo, su tiempo, la entrega de algo que nunca le había dado a nadie. No por una elección consciente, sino porque nunca había llegado el momento. Hasta ahora. Había una frontera allí que sabía que, una vez cruzada, no la devolvería al mismo lugar. Y ella lo sabía. Lo que aún no sabía era la dimensión de lo que estaba por venir. Porque toda decisión tiene un precio visible y un precio que solo aparece después. El precio visible estaba en la propuesta, escrito con claridad. El otro precio, ese que ningún contrato es capaz de prever, solo lo descubriría cuando ya estuviera dentro. Y cuando llegó a casa esa noche, miró a su madre dormida en el sofá, las cuentas apiladas sobre la mesa, y sintió que aquella pregunta antigua volvía con una fuerza distinta, ¿y qué es lo que yo quiero? Esta vez, por primera vez en mucho tiempo, dejó que la pregunta se quedara. Le tomó 3 días devolver la llamada. 3 días en los que se despertó pensando en eso, se durmió pensando en eso y fingió, en las horas del medio, que estaba pensando en otra cosa. No era una decisión simple de tomar, y ella lo sabía con una claridad que dolía un poco. Había una diferencia enorme entre considerar algo y realmente aceptarlo. Y Lara estaba en ese espacio incómodo entre ambos, donde la mente va y vuelve, sin lograr detenerse en ningún lugar. Pero en el tercer día, temprano por la mañana, antes incluso de desayunar, tomó el celular y marcó el número. La reunión se programó para la tarde. Esta vez, había más personas en la sala, un abogado, alguien que ella supuso que era asistente, y la misma mujer de antes, con el mismo tono profesional de quien ya había pasado por situaciones como esa. Lara llegó puntual, vestida de manera simple, sin intentar impresionar a nadie. Se sentó, escuchó las condiciones de nuevo, esta vez con más detalles, e hizo las preguntas que había preparado. ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué se esperaba de ella, y qué no? Cada respuesta llegaba limpia, directa, sin adornos. Y había algo en eso que era, al mismo tiempo, tranquilizador y perturbador. Tranquilizador porque todo estaba claro. Perturbador porque, cuando todo está demasiado claro, se vuelve difícil fingir que no se entiende lo que se está pidiendo. Lo que se le pedía era simple en la superficie, gestar un hijo. Llevar el embarazo. Entregar al niño al padre. Recibir el monto acordado y seguir con su vida. No había involucramiento emocional previsto. No había espacio para ambigüedad en el contrato. Había fechas, responsabilidades, cláusulas. Incluso había una parte que hablaba de lo que ocurriría si ella cambiaba de idea a mitad del camino, y otra que protegía sus derechos en caso de que la otra parte cambiara. Todo muy organizado. Todo muy frío. Y ella firmó. No con prisa, no con un alivio inmediato. Firmó con la calma de quien tomó una decisión que no fue fácil, pero fue consciente. De camino a casa, dentro del metro, miró sus manos y se quedó un rato observando sus propios dedos. Acababa de tomar una de las decisiones más pesadas de su vida con el mismo silencio de siempre. Nadie a su alrededor lo sabía. La mujer sentada a su lado estaba en el celular. El chico de pie miraba por la ventana. El mundo seguía completamente indiferente. Y ella estaba allí, en medio de todo eso, cargando una elección que cambiaría el rumbo de muchas cosas, y que, por ahora, solo existía dentro de ella. Había una ligereza extraña en eso. Y también un peso que aún no sabía dónde colocar. La vergüenza apareció esa noche. No de forma dramática, no fue una crisis, no fue llanto. Fue más sutil que eso. Fue esa sensación silenciosa de estar cruzando un límite que no tiene señal, pero que todo el mundo sabe que existe.
De haber tomado una decisión que no podría contarle a la mayoría de las personas sin ver el juicio en sus ojos. Se quedó acostada en la oscuridad pensando en eso por un rato. Pensando en cómo se lo explicaría a su madre. Si se lo explicaría. Pensando en qué diría si alguien preguntara. Pensando en lo complicado que es defender una decisión cuando uno mismo todavía está tratando de entenderla por completo. Pero junto con la vergüenza había otra cosa. Una voz baja que hablaba más despacio, pero que no se callaba. Que decía, viste la situación e hiciste algo. Que decía, no todo camino necesita ser bonito para ser necesario. Y esa voz, por más silenciosa que fuera, tenía más fuerza de lo que parecía. Porque había algo de valiente en eso, no el tipo de valentía que aparece en las películas, sino el tipo real, ese que no tiene testigos, que no recibe aplausos. Que ocurre en silencio dentro de una persona que simplemente decidió que necesitaba intentarlo. No eligió el camino más fácil. Eligió el posible. Y hay una dignidad silenciosa en eso que ni ella misma lograba ver aún con claridad. Le contó a su madre que había conseguido una oportunidad de trabajo diferente. Que estaría ausente por un tiempo. Que las cuentas estarían cubiertas. La madre no preguntó mucho, nunca preguntaba, era su forma de ser. Solo miró a su hija un segundo más de lo normal y dijo que se alegraba. Lara sonrió. Guardó el resto dentro de sí con el cuidado de quien sabe que algunas cosas son demasiado grandes para ser dichas con palabras simples. Y en ese momento, entre la felicidad honesta de su madre y el silencio que ella cargaba, había una distancia pequeña y enorme al mismo tiempo. Los días siguientes fueron de preparación. Exámenes, orientaciones, procedimientos. Todo conducido por profesionales contratados específicamente para eso, todo muy organizado. Ella fue siendo incorporada a ese proceso de forma gradual, como si el engranaje ya existiera y ella solo estuviera encontrando su lugar dentro de él. Y fue durante ese periodo que se dio cuenta de algo que no había considerado bien antes, en algún momento, necesitaría conocer al hombre. Al padre. Aquel para quien todo eso estaba destinado. Hasta entonces, él era solo una idea, una presencia abstracta detrás de un contrato. Pero pronto sería real. Pensó en él algunas veces antes del primer encuentro. Intentó imaginar cómo sería. Alguien frío, probablemente. Alguien acostumbrado a resolver todo con dinero, a tratar a las personas como recursos. Alguien que la miraría como un medio, no como alguien. Se preparó para eso. Levantó una pared interna, de esas que uno construye cuando sabe que va a necesitar protegerse. No por un dolor anticipado, sino por experiencia. Sabía cómo era abrirse al lugar equivocado. Y esta vez, no había espacio para ese error. Era un acuerdo. Nada más. Pero la vida tiene una manera particular de sorprendernos exactamente cuando creemos que estamos preparados. Y Lara, que había aprendido toda la vida a no sorprenderse, que había construido dentro de sí una especie de amortiguador emocional para todo, estaba a punto de encontrarse con algo que ningún contrato había previsto. No una sorpresa dramática. No un giro de novela. Sino ese tipo de cosa pequeña e incómoda que ocurre cuando alguien no es lo que esperabas, y eso, de alguna manera extraña, desequilibra todo. Porque es más fácil lidiar con lo que ya conocemos. Es más fácil lidiar con la frialdad cuando esperas frialdad. Es más fácil mantener distancia cuando la otra parte no hace ningún esfuerzo por acercarse. Pero cuando algo se sale del guión, cuando la realidad no coincide con la historia que te contaste a ti misma, ahí empieza la parte difícil. Y Lara estaba, sin saberlo, en la víspera exacta de ese momento. El primer encuentro estaba marcado. Y ella fue hasta allí con la misma calma contenida de siempre, la pared en su lugar, las expectativas bajas, el corazón en el modo que conocía bien, lo suficientemente cerrado como para no lastimarse.
lo suficientemente abierto como para funcionar. Lo que encontró del otro lado de aquella puerta, sin embargo, no era lo que había ensayado para enfrentar. Y eso, por sí solo, ya era el comienzo de algo que ninguno de los dos había planeado. Llegó a la hora exacta. Ni antes ni después, puntual de la forma en que solo quien no quiere demostrar ansiedad consigue serlo. El lugar era una casa grande, de esas que no necesitan gritar riqueza porque la propia arquitectura ya lo dice todo con economía. Pocos adornos, mucho espacio, todo en su sitio. La recibió una empleada, la condujo por un pasillo y la dejó en una sala de estar que tenía más silencio que cualquier habitación en la que hubiera estado. Se sentó. Esperó. Y volvió a mirar sus manos, ese hábito suyo de buscar suelo en sí misma cuando el entorno es desconocido. Él entró sin anunciarse. No hubo pasos apresurados, no hubo una entrada calculada para impresionar. Simplemente apareció, alto, bien vestido de forma sencilla, con ese aire de quien está acostumbrado a ocupar cualquier espacio sin necesidad de conquistarlo. Lara se levantó por instinto. Él hizo un gesto discreto con la mano, como diciendo que no era necesario, y se sentó en la silla frente a ella. La saludó por su nombre. Le preguntó si quería agua. Y luego se quedó en silencio, mirándola con una atención que no era invasiva, era solo, presente. Y eso, por algún motivo que aún no lograba nombrar, fue el primer detalle que no estaba en el guión que había ensayado. Se había preparado para la arrogancia. Para ese tipo de postura que algunas personas ricas desarrollan casi sin darse cuenta, esa forma de hablar que coloca al otro ligeramente por debajo, que convierte cualquier conversación en una demostración de quien tiene más. Pero él no hizo nada de eso. Habló poco. Escuchó más de lo que habló. Y cuando habló, fue directo, no grosero, no frío, pero tampoco evasivo. Como alguien que aprendió que las palabras en exceso rara vez añaden claridad. Había una contención en el que ella reconoció, de alguna manera, porque llevaba lo mismo dentro de sí. Solo que en ella venía del miedo a ocupar demasiado espacio. En él parecía venir de otro lugar. De elección, tal vez. O de un hábito antiguo. La conversación fue breve. Él quiso saber si ella había entendido bien los términos, si tenía alguna duda, si había algo que necesitara revisarse antes de cualquier siguiente paso. No había nada que sonara a prueba en esas preguntas, había algo que sonaba casi como cuidado. No el tipo efusivo, no el que se anuncia. Era un cuidado funcional, casi burocrático, pero estaba ahí. Y Lara respondió con objetividad, de la misma manera. Dijo que había leído todo. Que no tenía dudas. Que era consciente de lo que había aceptado. Él asintió. Y por un segundo, solo un segundo, ella tuvo la impresión de que él la estaba viendo, no el acuerdo, no la solución a un problema, sino a ella. Fue demasiado rápido para estar segura. Y lo trató como imaginación. Porque era lo más sensato. Ella estaba allí por un motivo específico, con un contrato firmado y una función definida. Proyectar significado sobre una mirada de 2 segundos sería exactamente el tipo de cosa que no podía permitirse. Así que dobló ese pensamiento, lo guardó en el fondo y siguió la conversación. Pero el detalle quedó. Esas cosas quedan, incluso cuando uno se empeña en no dejarlas. Cuando el encuentro terminó, salió por la misma puerta por la que había entrado, agradeció a la empleada, atravesó el pasillo y respiró hondo solo cuando llegó al exterior. El sol había cambiado de posición. Debía haber pasado más tiempo del que parecía. Se quedó un instante en la acera, sin motivo aparente, solo dejando que el aire entrara y saliera. Y pensó, él no era lo que esperaba. No era mejor, no era peor, era diferente. Y esa diferencia, por pequeña que fuera, había creado un grano de arena en el engranaje perfecto que había construido en su cabeza.
El problema con las personas que no encajan en la caja que uno preparó para ellas es que ocupan más espacio mental que las que sí encajan. Porque cuando alguien es exactamente lo que esperabas, lo procesas y sigues. Pero cuando alguien se sale del patrón, cuando es más callado, o más atento, o simplemente más humano de lo previsto, entonces la mente vuelve. Intenta entender. Intenta reclasificar. Y Lara, que había pasado toda la vida siendo buena en no pensar demasiado en lo que no podía controlar, se encontró pensando en él más de lo que quería admitir esa noche. No era atracción, o al menos eso se decía a sí misma. Era incomodidad. Era esa sensación extraña de cuando la realidad no coincide con la expectativa y no sabes muy bien dónde estás parada. Había entrado en ese acuerdo con una imagen clara de lo que encontraría. Alguien fácil de no gustarle. Alguien fácil de mantener a distancia. Y lo que encontró fue a alguien que no dio motivo para el resentimiento, no dio motivo para la rabia, no dio nada que pudiera usar como pared. Y las paredes construidas sobre la nada no sostienen gran cosa. En los días siguientes, se ocupó con otras cosas. Atendió las cuestiones prácticas, los preparativos, las etapas que el proceso exigía. Intentó mantener el enfoque en el objetivo, las cuentas de su madre, la estabilidad, el futuro que ese acuerdo hacía posible. Y funcionaba. La mayor parte del tiempo, funcionaba bien. Pero había momentos, especialmente los más silenciosos, en los que la imagen de aquel encuentro volvía. No con emoción, no con drama. Con esa presencia silenciosa de algo que no quedó completamente resuelto. Y lo que aún no sabía, lo que ninguna de sus dos versiones, la racional y la que se quedaba pensando por la noche, había considerado, es que aquello había sido solo el comienzo. Que el hombre que había encontrado en esa sala no sería una presencia que visitaría de vez en cuando para luego seguir adelante. Él sería parte de su rutina por un tiempo. Y la rutina tiene un poder que los encuentros aislados no tienen, el poder de revelar lo que las personas son cuando no están actuando. Porque en una reunión, las personas muestran la versión que eligen mostrar. Pero en el día a día, en los silencios del desayuno, en los intercambios sin importancia, en los momentos en que nadie está prestando atención, es ahí donde las personas aparecen de verdad. Y Lara estaba a punto de descubrir quién era él en ese otro registro. No el hombre del contrato. El hombre del pasillo. De la cocina. Del final de la tarde. Y esa versión, aún no la conocía. Mudarse a aquella casa fue una transición silenciosa. Sin fiesta, sin ceremonia, sin ninguno de los rituales que normalmente marcan un cambio de vida. Llegó con lo que era suyo, que no era mucho, y la instalaron en una habitación amplia, cómoda, completamente diferente de cualquier lugar donde había dormido antes. La cama era buena. La iluminación, suave. Había detalles que alguien había pensado antes de que ella llegara, toallas dobladas de una forma específica, una lámpara en el lugar exacto donde sería útil, espacio ya liberado en los cajones. Pequeñas cosas. Cosas que no necesitaban estar allí, pero estaban. Y eso, ya en el primer día, creó una sensación que no esperaba, la de que alguien se había preparado de verdad para recibirla. Ella y él compartían el espacio de la casa, pero no se cruzaban todo el tiempo. Había una rutina natural que se fue estableciendo casi sin acuerdo, él salía temprano, volvía en horarios variables, y los momentos en que coincidían en el mismo ambiente eran puntuales. El desayuno, a veces. El pasillo, de vez en cuando. La sala, cuando ella estaba leyendo y él pasaba sin detenerse. No había incomodidad en esos encuentros, pero tampoco había intimidad. Era una coexistencia funcional, como dos planetas que comparten el mismo sistema solar sin acercarse demasiado. Y por un tiempo, eso fue exactamente lo que necesitaba para sentirse segura. Pero fue precisamente en esa distancia administrada donde empezó a notar los detalles.
No porque los buscara, sino porque cuando dos personas comparten un espacio, es imposible no percibir. Y lo que fue notando, poco a poco, fue que él prestaba atención. No de forma ostensible, no de una manera que pudiera llamarse intrusiva. Pero había una consistencia en sus gestos que decía más que cualquier palabra. La fruta que ella había mencionado al pasar una vez estaba en el frutero al día siguiente. La temperatura del ambiente se ajustaba sin que ella tuviera que pedirlo. Cuando tosió durante 2 días seguidos, había té en la encimera de la cocina a la mañana siguiente, sin nota, sin comentario, como si hubiera aparecido solo. Ella notó todo eso y guardó silencio sobre todo eso. Porque nombrarlo sería reconocerlo. Y reconocerlo abriría una puerta que había decidido mantener cerrada. Así que agradecía con un gesto, con una palabra breve, con esa sonrisa contenida que era su forma de decir gracias sin entrar en terreno emocional. Y él recibía eso de la misma manera, sin ceremonia, sin esperar más. Como si ambos hubieran establecido, sin hablarlo, un idioma propio hecho de pequeños gestos y silencios respetuosos. Era extraño. Era cómodo. Era ambas cosas a la vez. El problema con la comodidad inesperada es que baja la guardia de una manera que uno no percibe en el momento. No es una decisión consciente, es un proceso lento, casi imperceptible, como el agua encontrando camino entre las piedras. Lara había llegado a esa casa con la pared en su sitio, con el distanciamiento profesional bien calibrado, con la claridad de que aquello era un acuerdo y nada más. Y esas cosas seguían siendo verdad. Solo que, junto a ellas, algo más había empezado a existir. Una ligereza. Una sensación de que no necesitaba defenderse de cada momento. Una paz extraña e incómoda. Hubo una tarde en particular que se le quedó grabada. Estaba sentada en la terraza, mirando el jardín sin pensar en nada en especial, cuando él apareció y se sentó a unas sillas de distancia. No dijo nada. Ella tampoco. Se quedaron allí quizás 20 minutos, cada uno en su propio silencio, con el final de la tarde pasando lento entre ellos. Y cuando él se levantó para entrar, dijo apenas buenas noches, aunque todavía era temprano para eso. Ella respondió de la misma forma. Y se quedó allí un rato más después de que él se fuera, intentando entender por qué esos 20 minutos de nada habían parecido tan completos. Hay presencias que no invaden, pero que lo ocupan todo poco a poco. No con ruido, no con exigencia, con constancia. Con ese tipo de existencia tranquila que va llenando los espacios sin pedir permiso. Y eso era lo que él hacía, sin parecer que lo hacía. No intentaba acercarse. No había coqueteo, no había intención declarada de nada más allá del acuerdo. Pero había una humanidad en el que ella no había previsto, y esa humanidad era lo más difícil de ignorar. Porque ignorar la frialdad es fácil. Ignorar la crueldad es fácil. Pero ignorar a alguien que simplemente te trata bien, sin querer nada a cambio, eso tiene una dificultad muy particular. Empezó a esperar los momentos de convivencia sin admitir que los estaba esperando. Esa forma de darse cuenta de que está prestando atención a la hora en que alguien suele aparecer. De notar cuando un día pasa y el encuentro no ocurre. De sentir algo que no es exactamente ausencia, pero que tiene el mismo peso leve. Observaba eso dentro de sí con una mezcla de curiosidad y alarma, como alguien que encuentra una planta creciendo en el lugar equivocado y no sabe si arrancarla o dejarla. Sabía que no debía dejarla. Sabía que había una línea allí, fina pero real, que el contrato había trazado. Y al mismo tiempo, sabía que las líneas finas son exactamente las más difíciles de respetar. Los otros empleados de la casa habían aprendido a no hacer preguntas. El ambiente era discreto, profesional, cada uno en lo suyo. Pero había una cocinera mayor que de vez en cuando le lanzaba a Lara una mirada con un tipo de sabiduría silenciosa que incomodaba. No era juicio. Era reconocimiento.
Como si esa mujer ya hubiera visto esa historia antes, ya supiera hacia dónde suele ir, y solo estuviera esperando ver si esta vez sería diferente. Lara evitaba esa mirada. Pero la mirada la encontraba de todos modos. Y fue en uno de esos días comunes, sin ningún acontecimiento especial, sin ninguna conversación importante, que se detuvo en medio de la cocina y percibió algo que ya no pudo ignorar: ella estaba bien allí. No feliz de forma exuberante, no realizada de manera dramática, pero bien. Tranquila de una forma que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Y eso la asustó más que cualquier cosa que había pasado desde que llegó. Porque estar bien en un lugar donde no deberías echar raíces es exactamente el tipo de cosa que complica todo. El embarazo aún no había sido confirmado. Pero el acuerdo seguía su curso. Y mientras el curso seguía, la casa continuaba siendo la misma casa, con los mismos silencios, los mismos pequeños gestos, las mismas tardes que terminaban más despacio de lo que empezaban. Lara miraba todo eso y sabía, con esa claridad incómoda que a veces aparece en los momentos más silenciosos, que algo había cambiado. No en el acuerdo. En el lugar que aquello había empezado a ocupar dentro de ella. Y cuando llegara la confirmación, y llegaría pronto, todo se volvería más complicado. No porque el acuerdo fuera a cambiar, sino porque ella ya no era la misma persona que lo había firmado. La confirmación llegó en una mañana común. Sin drama, sin escena, un resultado, una fecha, un procedimiento que había funcionado según lo previsto. Recibió la noticia sentada en una silla clínica, con una enfermera enfrente y una hoja en la mano, y lo que sintió no fue lo que esperaba sentir. No fue alegría. No fue alivio. Fue una especie de vértigo silencioso, esa sensación de cuando el suelo no desaparece, pero cambia de textura bajo los pies. Miró el papel durante más tiempo del necesario, agradeció, dobló la hoja con cuidado y salió. De camino a casa, no le dijo nada a nadie. Primero necesitaba entender lo que estaba sintiendo antes de tener que explicárselo al mundo. El miedo llegó primero. No el miedo obvio, no el miedo al dolor o a una complicación, sino ese miedo más profundo, que vive en el nivel de las preguntas que uno evita hacerse a sí mismo. ¿Qué significa llevar una vida dentro? ¿Qué le pasa a una persona cuando hace eso? Había firmado el acuerdo con la cabeza. Había calculado, había sopesado, había decidido. Pero ahora el acuerdo había dejado de ser un documento y se había convertido en algo que existía dentro de su propio cuerpo. Y eso era diferente. Completamente diferente de todo lo que había imaginado cuando puso su firma en el papel. Él se enteró el mismo día. La noticia le llegó por los canales formales, como estaba previsto, y cuando ella lo vio esa tarde, había algo distinto en él. Difícil de nombrar con precisión. No era euforia, no era el tipo de reacción que se esperaría de alguien que acaba de descubrir que tendrá un heredero. Era más sutil. Una atención diferente en la mirada. Una presencia ligeramente más cercana, sin que se hubiera movido de su lugar. Como si la noticia hubiera apretado algo dentro de él que no estaba del todo preparado para sentir, y que estaba, a su manera, intentando procesar sin dejar que se notara demasiado. En los días que siguieron, él cambió. No de forma dramática, nada en él era dramático. Pero los cambios eran reales y ella los percibió uno a uno, con esa atención minuciosa que había desarrollado a lo largo de las semanas de convivencia. Empezó a estar en casa con más frecuencia. Sus salidas se hicieron más cortas. Y había una cualidad distinta en la forma en que se movía por el espacio cuando ella estaba cerca, un cuidado adicional, casi imperceptible, como alguien que intenta no hacer ruido para no despertar algo frágil. Solo que lo frágil, en este caso, era ella. Y ella lo sabía. Y él sabía que ella lo sabía. Pequeñas cosas empezaron a ocurrir que no estaban en ninguna cláusula de ningún contrato. Le preguntaba si había comido, no de manera controladora,
sino con ese tono bajo de quien pregunta porque de verdad quiere saber. Cuando ella estaba cansada y se quedaba en el sofá más tiempo de lo normal, él ajustaba algo en el ambiente, el volumen de algún sonido lejano, la intensidad de una luz, sin comentar, sin llamar la atención sobre el gesto. Una vez, ella intentaba alcanzar algo en un estante alto y él simplemente apareció a su lado, tomó el objeto y se lo puso en la mano antes de que ella tuviera que pedirlo. No dijo nada. Volvió a lo que estaba haciendo. Y ella se quedó quieta un segundo con aquello en la mano, sin saber muy bien qué hacer con lo que acababa de pasar. Su cuerpo estaba cambiando. Despacio al principio, de formas que solo ella notaba, un cansancio distinto, una sensibilidad nueva, una conciencia de su propio interior que antes no existía. Y había algo en ese cambio que era al mismo tiempo aterrador y extraño de una manera que no esperaba, era íntimo. Profundamente íntimo. No en el sentido que había temido antes del acuerdo, sino en un sentido más amplio, más silencioso. Se estaba convirtiendo en otra cosa mientras seguía siendo ella misma. Y hacer eso sola, sin poder hablar realmente de ello con nadie, creaba una soledad específica que era distinta a cualquier soledad que hubiera sentido antes. Pero no estaba completamente sola. Y ese era el problema. Porque él estaba allí. Presente de una forma que ella no había pedido y que el contrato no contemplaba, pero que existía de todos modos. Y cuanto más presente estaba, más difícil se volvía mantener esa distancia funcional que había sido su acuerdo no escrito. La pared que había construido al principio seguía en pie, pero tenía grietas. Pequeñas, sutiles, de las que solo se ven cuando se mira de cerca. Y ella miraba de cerca porque no podía dejar de mirar. Hubo una noche en la que no se sentía bien, no era nada grave, solo ese malestar del inicio del embarazo que aparece sin aviso y desaparece de la misma forma. Estaba acostada en la habitación cuando oyó un golpe suave en la puerta. Él preguntó, desde la rendija, si necesitaba algo. Ella dijo que no. Él se quedó en silencio un segundo y luego dijo que había dejado algo en la mesita del pasillo, por si quería. Era té. Y una galleta sencilla, de las que ella había mencionado una vez, de pasada, que le recordaban a la infancia. Tomó ambas cosas, volvió a la cama, y se quedó mirando el techo con una sensación que no tenía un nombre exacto, pero que era cálida. Y eso la asustó más que las náuseas. Aquello había dejado de ser un acuerdo en algún punto que no lograba identificar con precisión. No había un día específico, no había un acontecimiento que marcara el giro. Había sido una acumulación de gestos, de silencios, de tardes compartidas sin propósito, de pequeñas presencias que se fueron sumando hasta crear algo que ya no cabía dentro de las cláusulas de ningún contrato. Ella lo sabía. Y saberlo sin poder hacer nada con ese conocimiento era una de las formas más cansadoras de cargar algo. El bebé crecía. Ella crecía junto con él, de maneras que no eran solo físicas. Y él estaba allí, a pocos metros, siendo exactamente lo que ella no había planeado que fuera, humano. Real. Difícil de ignorar. Había entrado en ese acuerdo con la intención de atravesarlo como se atraviesa un pasillo, de un extremo al otro, sin detenerse, sin mirar demasiado a los lados. Pero el pasillo se había convertido en un lugar. Y ella había, sin darse cuenta, empezado a vivir en él. Lo peor no era sentir lo que estaba sintiendo. Lo peor era que ya no podía estar segura de que era solo ella. Había algo en sus ojos, en esa mirada que se quedaba un segundo más, en esa forma de estar presente sin anunciarse, que sugería que quizá el pasillo también se había convertido en un lugar para él. Y si era así, si ambos estaban sintiendo lo mismo al mismo tiempo, entonces lo que había entre ellos ya no era simple. Nunca volvería a ser simple. Y el bebé que crecía entre los dos, sin saber nada de todo eso, era al mismo tiempo el origen de todo y el motivo por el que nada podía decirse todavía.
Fue una conversación sobre nada lo que lo empezó todo. Uno de esos intercambios sin importancia que ocurren cuando dos personas están en el mismo espacio al final del día y el silencio ya no necesita ser llenado, pero una palabra suelta termina abriendo una puerta. Ella había comentado algo sobre el cielo, una observación simple, del tipo que no exige respuesta. Y él respondió. No con un comentario educado, no con esa cortesía superficial que la gente usa para no parecer grosera. Respondió de verdad. Con una opinión. Con un detalle que mostraba que había pensado en eso antes, en algún momento, a solas. Y esa pequeña honestidad fue la primera grieta real en la pared que ambos habían mantenido con tanto cuidado. A partir de ahí, las conversaciones fueron surgiendo. No planeadas, no construidas, apareciendo en los intersticios del día, en esos momentos en los que la rutina baja la guardia y las personas se muestran sin el personaje al frente. Ella descubrió que él había tenido una infancia complicada de formas que no eran obvias, no pobreza, no carencia material, sino una ausencia de otro tipo. Un padre distante en el sentido que importa. Una presión antigua por ser correcto, por ser suficiente, por continuar un nombre que pesaba más que cualquier cosa que él hubiera elegido cargar. Y había algo en esa historia que ella reconoció. No los detalles eran distintos. Pero el peso. La forma en que ciertas expectativas moldean a una persona antes de que tenga vocabulario para resistirse. Ella también empezó a hablar. Poco a poco, sin darse cuenta de cuánto estaba diciendo. Sobre su madre. Sobre el cansancio antiguo de ser siempre la que resuelve. Sobre esa sensación de crecer en un espacio demasiado pequeño y nunca haber entendido bien si el problema era el espacio o si era ella. Y él escuchaba de una forma a la que no estaba acostumbrada, sin prisa por responder, sin esa ansiedad de quien está esperando su turno para hablar. Simplemente recibía lo que ella decía. Y había en eso un tipo de respeto que era raro. Lo suficientemente raro como para marcar una diferencia. Se dio cuenta, en una tarde específica, de que había reído. De verdad, de esa forma que no es calculada, que sale antes de que uno decida dejarla salir. Él había dicho algo, no gracioso en el sentido obvio, sino con esa ironía seca que ella ya empezaba a reconocer como su humor, y ella había reído. Y él la había mirado con algo en los ojos que no era sorpresa, era satisfacción. Discreta, rápida, pero real. Y ella pensó, en ese mismo instante, lo estoy viendo de verdad. Y él me está viendo también. Y esa percepción fue al mismo tiempo lo más simple y lo más complicado que había ocurrido desde que había llegado a aquella casa. Hay personas que soportan todo, todo lo externo, todo lo concreto, todo lo que se puede resolver con acción o con paciencia. Pero sentir es distinto. Sentir no tiene protocolo. No tiene contrato. No tiene cláusula de salida. Y ella veía eso en él con una claridad que solo existe cuando ya conoces a alguien lo suficiente como para ver lo que hay debajo de lo que muestra. Había momentos en los que él estaba a punto de decir algo importante, a punto de cruzar esa línea que ambos habían respetado hasta entonces, y entonces retrocedía. Sutil, elegante, pero retrocedía. Y ella lo entendía porque hacía lo mismo. El problema es que fingir que algo no existe cansa. Cansa de una manera particular, ese cansancio que no aparece en el cuerpo pero que se va acumulando en la forma en que uno mira el día. Había empezado a notar eso en sí misma, una tensión baja y constante entre lo que sentía y lo que se permitía sentir. Entre lo que quería y lo que había acordado no querer. Y cuanto más crecía esa tensión, más consciente se volvía de algo que había estado intentando ignorar con mucho esfuerzo, ella no era solo útil allí. Era vista. Y ser vista, después de tanto tiempo siendo invisible para sí misma, hacía algo que no había previsto en el contrato. Hacía que quisiera quedarse. ¿Y él?
Él estaba atrapado en un lugar distinto, pero igual de complicado. Había pasado la vida construyendo distancia como método. No por frialdad de carácter, sino porque había aprendido, de formas que nadie aprende en teoría, que preocuparse demasiado por las personas correctas en el momento equivocado sale caro. Había construido un mundo donde todo era manejable, donde cada pieza tenía una función y cada función tenía un límite. Y entonces ella había llegado, con su contención, con su honestidad, con esa forma de existir que no pedía atención pero la recibía de todos modos. Y había desordenado ese sistema con una eficacia que él no había visto venir. Una noche se quedaron conversando hasta tarde. No hubo planificación, fue ocurriendo, como suelen ocurrir las cosas reales, sin que nadie decida que van a ocurrir. Y en algún momento de la conversación, él dijo algo sobre su propia soledad de una forma que no parecía ensayada. Una frase corta, casi al pasar, del tipo que las personas dicen cuando están demasiado cansadas para mantener el filtro en su lugar. Y ella no respondió de inmediato. Se quedó con eso un segundo. Y luego dijo algo igual de honesto de vuelta. Y allí, en ese pequeño intercambio de verdades sin protección, hubo un momento de contacto real que ninguno de los dos supo muy bien qué hacer con él. En los días siguientes, había una cualidad distinta en el aire entre ellos. No incomodidad, sino conciencia. Esa conciencia específica que aparece cuando dos personas saben que algo ha cambiado y están, cada una a su manera, tratando de descubrir qué hacer con ese cambio. Ella observaba sus propios pensamientos con una especie de distancia curiosa, como alguien que encuentra algo inesperado dentro de casa e intenta entender cómo llegó allí. Y lo que encontraba, cada vez que miraba con honestidad, era simple y complicado al mismo tiempo, le importaba. De verdad. De la forma que importa. Pero importar tiene un costo cuando hay un contrato de por medio. Cuando hay un plazo. Cuando hay un bebé que es, al mismo tiempo, la razón por la que estaban juntos y la razón por la que no podían estar juntos de verdad. Y esa paradoja crecía con cada semana, con cada conversación, con cada tarde compartida. Ella cargaba todo eso dentro de sí con el mismo cuidado con el que cargaba todo lo que es demasiado grande para decirse, con contención, con silencio, con esa forma de existir que había aprendido de niña y que ahora, por primera vez, parecía demasiado pequeña para la vida que estaba viviendo. El verdadero riesgo no era el sentimiento en sí. El verdadero riesgo era lo que ocurriría cuando el bebé naciera. Porque el nacimiento era el final del acuerdo. El final del acuerdo era el final de la casa, de la convivencia, de las tardes, de las conversaciones. El final de todo lo que se había construido sin planificación, sin permiso, sin que ninguno de los dos hubiera decidido que aquello podía existir. Y cuanto más pasaba el tiempo, cuanto más crecía el bebé y más se acercaba la fecha, más ese final se volvía concreto. Real. Inminente. Y ella no sabía, no podía saber, si cuando llegara el momento sería capaz de simplemente irse como había prometido que haría. Los últimos días antes del parto fueron los más silenciosos de todos. No el silencio tranquilo de las tardes compartidas, no ese silencio que se había convertido en un lenguaje entre los dos. Era un silencio distinto, cargado, denso, del tipo que se instala cuando las personas saben que algo está a punto de terminar y ninguna encuentra palabras que estén a la altura del momento. Ella estaba grande, cansada de una forma que iba más allá de lo físico, y había una conciencia creciente en cada uno de sus gestos de que esos eran los últimos días. Los últimos días de esa rutina. De esa casa. De esa versión de las cosas que se había construido sin que ninguno de los dos hubiera planeado construir. Él estaba presente, más que nunca, paradójicamente. Como si la cercanía del final hubiera quebrado alguna resistencia que había mantenido hasta entonces. Pasaba más tiempo en los mismos espacios que ella. Conversaba con más facilidad, sin aquellas pausas calculadas de antes.
Una tarde, sin que nada lo pidiera, se sentó a su lado en el sofá y se quedó en silencio durante mucho tiempo, simplemente presente, sin otra función que estar. Y ella lo permitió. No intentó romper ese momento con palabras, no intentó reducirlo a algo menor de lo que era. Se quedó allí también. Y ambos supieron, en ese instante, sin necesidad de decirlo, que había algo real entre ellos que el contrato jamás había previsto y que la cercanía del final hacía más difícil de ignorar que nunca. El trabajo de parto comenzó de madrugada. Ella se despertó con esa certeza física que no deja dudas, el cuerpo avisando que había llegado el momento, sin gentileza, sin transición gradual. Él fue despertado, se tomaron las medidas necesarias, y todo se movió con la precisión de quien había planificado ese momento con cuidado. Pero por debajo de toda esa organización había algo que ningún plan puede cubrir, la emoción cruda de un momento que, independientemente de todo lo que lo rodeaba, era enorme. Ella fue acompañada, sostenida, cuidada. Y en ningún momento él se fue. Se quedó. De principio a fin, se quedó. El bebé nació de madrugada. Sano, presente, con ese llanto inicial que parece un anuncio, como si el niño le dijera al mundo que había llegado y que el mundo debía tomar nota. Ella oyó ese sonido y sintió algo que aún no tenía nombre. No era solo alivio, no era solo agotamiento. Era algo enorme y silencioso que crecía dentro de ella y que no logró contener del todo, y no lo intentó. Lloró. No con drama, no con escena. Con ese llanto quieto de quien ha sido atravesada por algo más grande que sí misma y simplemente necesita dejarlo salir. Él vio a su hijo por primera vez con una expresión que ella nunca había visto en él. Ninguna de las máscaras de control que había aprendido a reconocer. Ninguna de esa contención cuidadosa. Solo él, el hombre real, sin protección, frente a algo que había llegado al mundo a partir de una decisión que había comenzado como cálculo y se había convertido en algo completamente distinto. Se quedó mirando al bebé durante un tiempo demasiado largo para ser simple. Y luego levantó la mirada hacia ella. Y en esa mirada había tanto no dicho que ella tuvo que apartar los ojos. Y entonces ocurrió. No de golpe, no de forma declarada. Fue gradual, pero implacable, como una marea que regresa sin avisar. En las horas posteriores al nacimiento, mientras ella descansaba y los procedimientos terminaban, él fue cambiando. Se fue volviendo más distante. La presencia física seguía allí, pero algo había desaparecido, esa cualidad de contacto real que había existido en los meses anteriores. Hablaba cuando era necesario, se ocupaba de lo que debía ocuparse, pero había vuelto a colocar algo en su sitio. Una distancia. Un control. Como si el nacimiento, en lugar de acercarlos, hubiera sido la señal de que era momento de regresar a lo acordado desde el principio. Ella percibió eso con una claridad que dolía de una manera muy específica. No fue sorpresa, una parte de ella había previsto que podría ser así. Pero prever no protege. Saber que algo va a doler no impide que duela cuando ocurre. Y lo que dolía no era el final del acuerdo, ese final lo había aceptado al firmar. Lo que dolía era el final de aquello que no estaba en el acuerdo. El final de las conversaciones reales. De las tardes sin propósito. Del té que aparecía sin nota. De todo lo que se había construido en los intersticios de un contrato que nunca había previsto nada de eso. Se quedó mirándolo en esa nueva forma de ser, frío no por maldad, sino por necesidad, por esa manera que tenía de protegerse volviendo al control cuando el terreno se volvía demasiado inestable. Y entendió algo sobre el que era al mismo tiempo triste y familiar. Él se había acercado. De verdad. Y eso lo había asustado. Y la forma que conocía para lidiar con el miedo era retroceder. Cerrar. Reorganizar el mundo de nuevo en una lógica que pudiera manejar. Ella lo entendía.
Pero entender no hacía más fácil estar del otro lado. Los días que siguieron al nacimiento fueron los más extraños de todos. El bebé estaba bien, era amado, estaba siendo cuidado. El acuerdo se había cumplido. Todo estaba como debía estar, en la superficie. Pero por debajo había un silencio nuevo, distinto de todos los silencios que habían compartido. Este no era un silencio de paz. Era un silencio de cosas no dichas que ya no tenían espacio para ser dichas. Y ella lo sentía en cada pasillo, en cada comida, en cada momento en que estaban en el mismo lugar y la distancia entre ellos parecía mayor que antes de que todo comenzara. Empezó a ordenar sus cosas. Despacio, sin anunciarlo, pero de forma constante. Dobló lo que era suyo. Separó lo que había traído consigo de lo que le había sido dado durante ese tiempo. Había una dignidad silenciosa en eso, no se iría como alguien que huye. Se iría como alguien que cumplió lo que prometió y que sigue su propio camino con la cabeza en alto. No había rabia. Había, eso sí, una tristeza limpia, de esas que no necesitan culpables, que no buscan explicación, que simplemente existen porque algo real terminó. Y fue en ese proceso de recoger sus cosas cuando comprendió la magnitud de lo que había vivido. No el acuerdo era el marco. Sino lo que había dentro del marco, las conversaciones, los gestos, el bebé que había crecido mientras algo entre ellos también crecía sin pedir permiso. Había entrado en esa casa siendo una persona. Salía siendo otra. No mejor, no peor, distinta. Más entera en algunos lugares, más rota en otros. Y había algo en esa transformación que era irreversible. No era posible deshacer en quien se había convertido en esos meses. Y al mismo tiempo, no era posible quedarse. Así que se fue. Sin hacer escena. Sin pedir explicaciones. Con la maleta, con la dignidad, con todo lo que era suyo, incluida la parte que él nunca había visto que había llegado hasta ella. La casa volvió a ser lo que era antes. O al menos eso parecía en la superficie, los mismos muebles, la misma iluminación, la misma rutina que había existido antes de que ella llegara. Él retomó los horarios, las reuniones, las obligaciones que siempre habían estructurado sus días. El bebé estaba siendo cuidado, había un equipo preparado para eso, todo funcionaba con la precisión que él había planeado desde el principio. Por fuera, todo estaba en orden. Era exactamente el resultado que el acuerdo había prometido. Y sin embargo, había algo profundamente equivocado que no lograba localizar con precisión, como un sonido fuera de frecuencia que no se oye, pero que el cuerpo siente. Los primeros días lo atribuyó a lo más fácil de nombrar, el cansancio. El peso del nacimiento, la intensidad de los últimos meses, la transición a una nueva etapa. Tenía sentido que hubiera un periodo de ajuste. Tenía sentido que las cosas parecieran distintas por un tiempo. Había pasado meses con otra presencia constante en el espacio, era natural que la ausencia creara un contraste inicial. Eso era lo que se decía. Y era lo suficientemente convincente como para funcionar durante algunos días. Pero solo durante algunos días. Porque el cuerpo no miente de la forma en que la mente puede hacerlo. Y su cuerpo estaba registrando la ausencia de ella de maneras que no podían ignorarse con razonamiento. Había un rincón de la cocina donde ella solía quedarse cuando esperaba que él te estuviera listo, y cada vez que él pasaba por allí, había una fracción de segundo en la que esperaba encontrarla. Había una hora específica de la tarde que, a lo largo de los meses, se había convertido en el momento de las conversaciones, y ahora esa hora pasaba vacía, con un peso que no era solo ausencia de ruido, sino ausencia de algo que había adquirido significado. Pequeños huecos dispersos a lo largo del día. Cada uno pequeño. Juntos, enormes. Se mantuvo ocupado. Era lo que sabía hacer cuando algo dentro se volvía inestable,
llenar el espacio externo para no tener que lidiar con el interno. Más reuniones, más decisiones, más problemas que resolver. Y funcionaba de la forma en que la distracción siempre funciona mientras está en marcha. Pero en el momento en que se detenía, cuando el día terminaba y el silencio llegaba de verdad, había una comparación inevitable entre ese silencio y el otro. El silencio de antes de ella. Y el silencio cuando ella estaba allí, ese que se había convertido en un idioma, una presencia, una forma de estar juntos sin necesidad de palabras. Esos dos silencios no eran lo mismo. Y ahora él lo sabía de una forma que antes no. Hubo una tarde en la que encontró, por casualidad, un libro que ella había dejado, olvidado, probablemente, en una estantería donde no debería estar. Un libro simple, nada especial, de esos que la gente lleva más por costumbre que por necesidad. Se quedó mirándolo durante un tiempo desproporcionadamente largo. No era nostalgia por el objeto. Era lo que el objeto representaba, una evidencia pequeña y concreta de que ella había estado allí, de que esos meses habían sido reales, de que lo que había existido entre los dos no era una proyección ni una conveniencia. Era real. Y lo real no desaparece porque el contrato termine. Fue ahí cuando dejó de convencerse. No fue una decisión dramática, no hubo un momento de revelación con música de fondo. Fue más simple y más pesado que eso. Fue solo el reconocimiento silencioso de algo que había estado intentando no ver, la extrañaba. No el acuerdo, no la función, no la solución que ella había representado para un problema que él tenía. La extrañaba a ella, la forma en que escuchaba, la honestidad de aquellas conversaciones nocturnas, la manera en que existía en el espacio sin pedir atención pero llenándolo todo de todas formas. Extrañaba a la persona. Y eso era algo que no había planeado sentir y que no sabía muy bien cómo sostener. Hay pérdidas que no hacen ruido. Que no llegan con llanto, con confrontación, con la dramaturgia que solemos asociar a las cosas que importan. Ella se había ido en silencio, sin escena, sin reclamos, con esa dignidad contenida que era su marca en todo. Y ese silencio, que en el momento había parecido casi simple, con el tiempo se había convertido en lo más ruidoso que había vivido. Porque una ausencia que no hace ruido no es una ausencia pequeña. Es una ausencia que cambia el sonido de todo lo que la rodea. Y el sonido de su vida había cambiado por completo. Pensó en llamarla varias veces. Tomó el teléfono, dejó su nombre en la pantalla, y lo volvió a guardar. No por falta de ganas, sino por una conciencia excesiva de lo que eso significaría. Llamar no sería algo simple. Llamar sería admitir. Admitir sería renunciar al control que había recuperado con tanto esfuerzo en los días posteriores al nacimiento. Y había una parte de él que aún se resistía a eso, esa parte antigua, formada en años de aprender que importar demasiado es una forma de vulnerabilidad que tiene un precio. Pero esa parte estaba cada vez más silenciosa. Mientras que la otra, la que se había quedado mirando aquel libro en la estantería durante demasiado tiempo, se hacía cada vez más fuerte. Los días siguieron pasando. El bebé crecía, la rutina continuaba, la vida funcionaba como se había planeado que funcionara. Y él estaba en el centro de todo eso, gestionando, decidiendo, siendo exactamente lo que siempre había sido. Pero había una diferencia ahora imposible de ignorar, la comparación. Ahora sabía cómo era cuando el espacio a su lado no estaba vacío. Sabía cómo era tener a alguien con quien el silencio estaba habitado, no solo tolerado. Sabía cómo era ser visto de verdad por alguien que no necesitaba nada de él más allá de lo que era. Y eso no se podía desaprender. No había forma de volver a antes de saberlo. Fue en una noche cualquiera, sin ningún acontecimiento especial, sin ninguna conversación que lo precipitara, cuando llegó a una claridad que había estado evitando. Estaba en la terraza, la misma donde ambos habían estado en silencio aquella tarde que se había quedado en la memoria de ella,
y también en la de él, aunque nunca lo hubiera dicho. Y sentado allí, en el mismo lugar, sin ella, la ausencia tenía una forma tan definida que parecía casi física. Como si el espacio a su lado supiera que estaba vacío. Y en ese momento entendió, con esa claridad incómoda que aparece cuando uno deja de huir de una verdad, aquello no era sobre el hijo. No era sobre el heredero. No era sobre el nombre ni sobre el legado ni sobre ninguna de las razones formales que habían iniciado todo. Era sobre ella. Había sido sobre ella desde un punto que ya no sabía ubicar. Y por primera vez en mucho tiempo, quizá por primera vez en toda su vida adulta, no quiso controlar lo que estaba sintiendo. No quiso ordenarlo, no quiso gestionarlo, no quiso convertirlo en algo más manejable. Quiso ir a buscarla. No como quien resuelve un problema. No como quien recupera un recurso. Sino como alguien que mira un error con honestidad y entiende que el único camino que vale la pena es el que exige más valentía que cualquier decisión que haya tomado antes, el camino de regreso. Encontrarla no fue difícil. Sabía dónde buscar, no porque la hubiera estado vigilando, sino porque había prestado atención durante todos aquellos meses. Había detalles que ella había mencionado sin darse cuenta, referencias sueltas en conversaciones que él había guardado sin saber que las estaba guardando. Y cuando llegó hasta ella, no había equipo, no había intermediarios, no había la estructura organizada que siempre había rodeado cada paso de su vida. Era solo él. En una tarde cualquiera, en una calle cualquiera, tocando una puerta que no sabía si se abriría. Ella abrió. Y por un segundo, solo un segundo, hubo algo en sus ojos que era sorpresa, pero no solo sorpresa. Era esa mezcla específica de emociones que aparece cuando algo que uno había intentado dejar de esperar finalmente ocurre. No dijo nada de inmediato. Él tampoco. Se quedaron allí un instante que fue más largo que el tiempo real, cada uno cargando el peso de los meses anteriores, de lo no dicho, de las decisiones que habían costado de maneras distintas para cada uno. Él habló sin guión. Y eso, para alguien que había pasado la vida entera con estrategia para todo, era lo más difícil y lo más necesario que podía hacer. No llevó promesas de estabilidad, no llevó una lista de todo lo que podía ofrecer, no llevó argumentos. Llevó verdad, la versión más simple y desprotegida de ella. Dijo que se había equivocado. Que había retrocedido en el momento exacto en que debería haberse quedado. Que había confundido control con fuerza, y que solo había entendido la diferencia cuando el silencio de la casa se volvió demasiado grande para ignorarlo. Y dijo que no estaba allí porque necesitara estar. Estaba porque había elegido. Y esa diferencia, pequeña en palabras, enorme en significado, era todo lo que había traído. Ella escuchó. Con esa atención que la definía, sin interrumpir, sin adelantarse, dejando que cada palabra llegara antes de reaccionar. Y cuando él terminó, guardó silencio por un momento que él no supo interpretar. Había aprendido a leer sus silencios durante aquellos meses, pero este era nuevo. Era el silencio de alguien que está sopesando algo real, que no va a responder por impulso, que respeta su propio proceso lo suficiente como para no saltarse etapas. Y él esperó. Por primera vez en mucho tiempo, esperó sin intentar controlar el resultado. Ella había aprendido, a lo largo de toda esa historia, la diferencia entre ser necesaria y ser elegida. Había sido necesaria en muchos momentos de su vida, para su madre, para el trabajo, para el acuerdo. Útil. Funcional. Presente porque había una función que cumplir. Y había una parte de ella que había aceptado eso como la forma natural de las cosas, como si el espacio que ocupaba en el mundo dependiera siempre de una utilidad que justificara su presencia. Pero en aquellos meses en la casa, en las conversaciones, en los silencios compartidos, había experimentado algo distinto. Había sido vista. No por lo que hacía, por lo que era.
Y ahora él estaba allí diciendo que había elegido. No el acuerdo. A ella. Eso no borraba el dolor de los días posteriores al nacimiento. No deshacía el cierre, el retroceso, esa frialdad que había aparecido justo cuando ella estaba más abierta y más vulnerable. Ella lo sabía. Y él sabía que ella lo sabía, y no intentó minimizarlo. No pidió que olvidara. Pidió que considerara que las personas se equivocan de maneras específicas que tienen que ver con lo que cargan, no con lo que sienten. Y que la magnitud del error, a veces, es proporcional a la magnitud de lo que hay debajo, del miedo, de la intensidad, de todo lo que fue demasiado grande para ser gestionado de la forma correcta en el momento adecuado. No fue una reconciliación de película. No hubo música, no hubo lluvia, no hubo un abrazo que resolviera todo en un segundo. Fue más real que eso, y por eso, más significativo. Fueron dos personas sentadas con la verdad entre ellas, sin adornos, intentando descubrir si había algo allí que valiera el esfuerzo de reconstruir. Y la respuesta no estaba en una declaración. Estaba en la disposición de continuar la conversación. De no irse. De quedarse en esa incomodidad honesta que es el único lugar desde donde algo real puede crecer. Ella había llegado a esa historia como alguien que nunca había tenido espacio para crecer. Que había aprendido a hacerse pequeña, a no querer demasiado, a adaptarse en lugar de expresarse. Y lo que la historia había hecho, el acuerdo, la casa, los meses, él, había sido, sin que ninguno lo planeara, darle espacio. No de forma siempre amable. No sin dolor. Pero espacio. Y ella había crecido dentro de ese espacio de formas que no eran visibles por fuera, pero que sentía en cada decisión que había tomado desde entonces, incluida la de escuchar lo que él tenía que decir esa tarde. En lugar de cerrar la puerta antes de que terminara. Algunas historias empiezan como una transacción y terminan como una transformación. No porque alguien lo haya planeado, sino porque las personas, cuando están lo suficientemente cerca y son lo suficientemente honestas, terminan afectándose de maneras que ningún contrato puede prever. Y lo que había entre ellos era exactamente eso, algo que había comenzado con términos claros y que se había convertido, poco a poco, en una de las cosas más honestas que cualquiera de los dos había vivido. No porque fuera fácil, sino porque era real. Y quizá esa sea la parte más difícil de entender sobre ciertas decisiones, que el comienzo no define el final. Que una elección hecha por necesidad puede llevar a un lugar al que la elección por sí sola nunca habría llegado. Que el camino equivocado, recorrido con honestidad, a veces conduce a un lugar más verdadero que el camino correcto recorrido con miedo. Ella había aceptado un acuerdo. Él había intentado controlar lo incontrolable. Y ambos, cada uno a su manera, se habían equivocado. Pero también habían llegado, al final, al mismo lugar, ese punto donde el orgullo deja de hablar más alto que la verdad. Hay decisiones que no requieren valentía para comenzar. Requieren valentía para volver atrás. Para mirar un error sin defenderse de él. Para presentarse en la puerta de alguien sin garantías de ser recibido y decir, sin estrategia, me equivoqué, y aún así te elijo. Esa es la parte más difícil. Y fue exactamente lo que él hizo. Y ella, que había aprendido toda la vida a no depender de nadie, comprendió que hay una gran diferencia entre depender y confiar. Y que confiar, cuando es en alguien que eligió estar incluso sin necesitarlo, no es debilidad. Es lo más valiente que existe. Esta historia comenzó con un acuerdo. Terminó con una elección. Y entre esos dos puntos, hubo una transformación que ninguno de los dos había planeado, pero que ocurrió de todos modos, porque así funciona la vida cuando dejamos de fingir que podemos controlarlo todo. Pero ahora viene la pregunta que realmente importa, ¿y tú? ¿Alguna vez has estado en un lugar donde tuviste que tomar una decisión que no era bonita, pero sí necesaria?
¿Has sentido ese peso específico de elegir el camino posible cuando el camino correcto estaba fuera de alcance? Y cuando miras hacia atrás, ¿puedes ver lo que esa decisión hizo con la persona que eres hoy? Porque toda historia tiene una capa visible, lo que pasó, quién hizo qué, cómo terminó. Pero la capa que realmente permanece es otra. Es la de las transformaciones silenciosas. De las personas que entraron en un lugar siendo una cosa y salieron siendo otra. De la valentía que no aparece en los grandes momentos, sino en los pequeños, en presentarse en una puerta sin garantías, en escuchar cuando sería más fácil cerrar. En elegir a alguien cuando sería más cómodo simplemente seguir adelante. Ella aprendió que ser vista es diferente de ser necesaria. Él aprendió que control y fuerza no son lo mismo. Y ambos aprendieron, de la manera más difícil y más real posible, que algunas historias solo tienen sentido cuando se miran desde el final, porque solo desde allí se puede ver la magnitud del camino recorrido. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si te hizo pensar, si te hizo sentir, si te recordó a alguien o a algún momento de tu propia vida, entonces cumplió su propósito. Las historias que importan no son las que tienen finales perfectos. Son las que permanecen. Las que siguen trabajando dentro de nosotros después de que la pantalla se apaga. Y hablando de historias que permanecen, la próxima te va a incomodar de una forma completamente distinta. Porque si aquí el dolor fue silencioso, vivido entre cuatro paredes, en el próximo video fue público. Fue expuesto. Fue visto por todos. Y nadie hizo nada. Es la historia que te está esperando ahora mismo aquí en el canal. El pueblo entero observó mientras su dignidad era destruida, una historia donde el problema no es solo quien hace daño. Es quien observa. Y permite. Haz clic ahora, porque esta te va a incomodar de una manera que no vas a olvidar pronto. Antes de irte, si este canal te ha estado dando historias que permanecen, que hacen pensar, que tocan algo real, deja tu like, comenta lo que sentiste y suscríbete. Activa también la campanita, porque cada semana hay una nueva historia aquí. Una historia que no te dará respuestas listas, pero que te hará las preguntas correctas. Y a veces, es exactamente eso lo que más necesitamos.